Buenas tardes, hermanitos. Dios los bendiga. Gracias por su presencia, por estar participando todos estos días de la palabra de nuestro Dios, de la comunión unos con otros. La palabra de Dios para esta noche se encuentra en el segundo libro de Simón Pedro, capítulo 1. Segundo libro de Simón Pedro, capítulo 1, por favor. Versículos 3 al 11. Segunda carta del apóstol Simón Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. ¿Lo encontró? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Son 3 puntos los que vamos a ver en esta noche. Los versículos 3 y 4 vamos a ver lo que Dios nos ha dado a través de su divino poder. Dios nos ha dado todo para la vida y para la piedad, y Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Versículos 3 y 4. Los versículos 5 al 8 vamos a ver lo que nosotros debemos hacer con todo lo que Dios nos ha dado. Y los versículos 9 al 11 es el resultado de hacer o no hacer lo que Dios nos está pidiendo en este pasaje. Entonces, versículos 3 y 4, lo que Dios nos ha dado por su divino poder. 5 al 8, lo que nosotros debemos hacer con lo que Dios nos ha dado, y hay consecuencias para ti y hay consecuencias para mí si hacemos o no hacemos lo que Dios nos va a pedir en esta noche. Amén. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Francisco, dirígenos en una oración, por favor. Vamos a orar en la presencia de Dios. Amadísimo Padre, gloria y honra sea tu santo nombre, Señor. Bendecido seas tú en tu trono de gracia, Señor. Padre, yo te pido y te ruego, Señor, que
Nos guía a través de nuestro hermano la palabra que acaban de leer. Tu palabra es la verdad. Danos corazones receptivos. Danos discernimiento. Dale a nuestro hermano, Señor, la sabiduría que pueda expresarse con autoridad que tiene la Biblia, con sencillez, para que tu mensaje, amado Padre, llegue a nuestros corazones, Señor. Amén. Padre amado, que no solo que seamos edificados nosotros que estamos aquí, pero con esta edificación sean edificados todos aquellos que estén en contacto con nosotros. Bendice a mi hermano y bendice a cada familia aquí representada. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo fueron los últimos días del Señor Jesucristo con los apóstoles? ¿Se acuerda? Los últimos días que Jesús estuvo con los apóstoles, hubo una preocupación en la persona de Jesús. Preocupación por los 12 apóstoles, para que se amaran unos a otros, para que se perdonaran unos a otros y para que siguieran el ejemplo de humildad, de amor y de servicio que Él les dio a ellos. Los últimos días de Jesús se concentraron en los 12 apóstoles. Juan 13 al 17. ¿Cómo fueron los últimos días de Pablo en Mileto? En Efeso. Preocupación por los ancianos, por la salud espiritual de las congregaciones. ¿Cómo fueron los últimos días de Pablo en Roma? Preocupación por Timoteo. Timoteo guarda el buen depósito, sufre por el buen depósito, persevera en el buen depósito y predica el buen depósito, el evangelio. ¿Cómo son los últimos días de Simón Pedro? Jesús, Pablo y Pedro en sus últimos días no estaban preocupados por ellos. Ellos estaban preocupados por las iglesias de Cristo, por su crecimiento, por su desarrollo, para que tú y yo podamos profundizar nuestra relación con Cristo. Este es el último testamento de Pedro. Son las últimas palabras del viejo apóstol Simón Pedro. Miren el capítulo 1, verso 14, por ejemplo, 1:14. Dice él, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él va a ser crucificado, según la tradición, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. En breve debo abandonar este cuerpo. Pero a él le preocupa tres cosas. Número uno, la salud, el crecimiento espiritual de las iglesias de Cristo. Dos, le preocupa en el capítulo 2 la presencia de los falsos maestros que entraron a la iglesia de Cristo. Y tres, le preocupa que la iglesia no esté esperando el retorno del Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Eso dice el capítulo 3. Entonces, en el capítulo 1, Simón Pedro quiere recordarle a la iglesia que Dios nos ha dado todo lo necesario para que usted y para que yo podamos servir a Dios, obedecer a Dios, glorificar a Dios, adorar a Dios en toda nuestra vida cristiana. Miren lo que él dice, versículos 3 y 4. Y fíjate en las palabras, nos ha dado. Verso 3.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y mira el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Piensa en esto, en todo lo que Dios te ha dado, en todo lo que Dios te ha dado para tu crecimiento espiritual, para tu fortaleza espiritual, para que seas un cristiano saludable, que esté continuamente creciendo, desarrollando una vida normal, una vida saludablemente espiritual. Dice el verso 3, volvamos a leer, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y creo que Pedro se refiere a esta vida física, a la vida espiritual, a la vida abundante, a la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, y también dice a la piedad. La palabra eusebia, adorar, servir, glorificar, exaltar a Dios de una manera digna de parte tuya y de parte mía. La piedad y la vida. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Hermano, no hay nada que Dios no te haya dado. No hay nada que Dios no te haya dado a ti y a mí para que nosotros podamos serle fiel, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad, para que podamos glorificarle en todo tiempo. Él nos ha dado. ¿Cuál es la fuente que usó Dios para darnos todo lo necesario para la vida y la piedad? Según el verso 3, ¿cuál es la fuente? Su divino poder. Si tú lees la segunda carta de Pedro, Pedro habla del poder de Dios. Mira el capítulo 2, Pedro habla en el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio. El poder de Dios trajo el diluvio sobre los hombres impíos. Mira el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, el poder de Dios hizo que cayera fuego y azufre del cielo. Ese poder, es interesante esto, capítulo 3, verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, también el cielo y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Ese poder que envió el diluvio, ese poder que hizo caer fuego y azufre del cielo, ese poder que creó los cielos y la tierra, ese poder que va a destruir los cielos y la tierra, y ese poder que va a crear cielo nuevo y tierra nueva, esa es la fuente de poder que recibiste tú y que recibí yo. Es increíble. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El poder de Dios que actúa en los creyentes, el poder de Dios que actúa en el hombre interior por su espíritu. La fuente de poder. Dios nos ha dado todo mediante su poder.
El poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. Ese poder que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ese poder nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El poder de Dios actuando en tu vida y actuando en mi vida. Dice Pedro, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Su divino poder, el poder de Dios. ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es el medio? Versículo 3. ¿Cuál es el medio? Mediante el conocimiento. No cualquier conocimiento, sino el conocimiento de aquel, refiriéndose a Cristo, de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Es decir, que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha enriquecido, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, estamos completos, estamos llenos, estamos satisfechos a través de aquel que nos llamó con su poder, con su gloria, con su excelencia, a través del conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el medio. Por eso el cristiano está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A los colosenses, vosotros estáis completos en Él, sin que os falte ningún don en ustedes. Él con su pobreza nos enriqueció a nosotros, para que la iglesia no le faltara nada. Él te ha enriquecido, Manuel. Él te ha hecho completo. Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Él te ha dado todo lo que tú necesitas para tu vida sana, saludable espiritualmente. ¿Podemos estar pasando necesidad? ¿Podemos tener necesidad? Él nos ha dado todo para la vida y para la piedad a través del conocimiento de aquel que nos llamó, a través de Cristo. Pablo le dice a los corintios, a vosotros, de modo que no les falta a ustedes ningún don. Están llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, llenos de inteligencia, llenos de dones. Porque Dios se los ha dado a ustedes. Amén. Un ejemplo. Amén. Un ejemplo. ¿Cuáles son las iglesias de Cristo más pobres económicamente, físicamente, materialmente, que existen en el Nuevo Testamento? Las más pobres. ¿Cuáles son? Hay más pobres que la de Apocalipsis. Conozco tu pobreza, pero eres rico. La de Esmirna. Hay más pobres que Esmirna. ¿Cuál sería? No, del Nuevo Testamento. No de aquí de Lewis, del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 8, veamos, abran su Biblia, Segunda de Corintios 8. Las iglesias de Cristo de Macedonia, en su profunda pobreza, en su gran prueba de tribulación. Veamos, por favor, abre tu Biblia, por favor, para que no te lo olvide más. Segunda de Corintios 8. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios 8:1. Luis, por favor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Te sigo? ¿Sí? Que en grande prueba de tribulación
En grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generación. ¿eran pobres los de Macedonia? No. Su profunda pobreza. No podían ser más pobres. No podían ser más pobres los de Macedonia. Pero espiritualmente, en el verso 2, la abundancia de su generosidad, las riquezas de su generosidad, la abundancia de su gozo. Abundaban en gozo, en paz, en contentamiento, en generosidad, en bondad. Eran ricos espiritualmente. Podrían haber sido pobres físicamente, la profunda pobreza, pero abundaban. Les sobraba bondad, les sobraba misericordia, les sobraba amor, les sobraba paz, les sobraba gozo. Porque recibieron la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, Tesalónica, Berea y Filipo. Esas son las iglesias de Cristo de Macedonia. Por eso Jesús dice, Pablo dice en 2 de Corintios 8, Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos en Cristo. Pablo le dice a los de Esmirna, conozco tu pobreza, pero ustedes son ricos. Porque Dios, con su poder, nos ha dado todo para la vida y para la piedad. Por su divino poder. Amén. Es lo que Él nos ha dado. ¿Cómo termina el verso 3? Segunda de Pedro 1:3. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Yo me reí hoy día en la tarde, porque Él nos llamó a su gloria, por su gloria. Y antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria. Y ahora Él nos llama a su gloria, a su reino eterno, a su cielo nuevo, a su tierra nueva, donde mora la justicia. Amén. Verso 4. Por medio de las cuales, nuevamente, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna, la promesa de la segunda venida de Cristo, la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. La promesa de no dejarte ni desampararte, sino estar contigo todos los días de tu vida. Preciosas y grandísimas promesas Dios nos ha dado. No hay ninguna promesa que Dios no te haya dado a ti y que Dios no me haya dado a mí para que le glorifiquemos y le alabemos a Él. Piensa en todo lo que Dios te ha dado para tu crecimiento espiritual, para tu desarrollo espiritual, para que seas un cristiano firme, estable, perseverante, adorador en espíritu y en verdad. Todo lo que Dios te ha dado, preciosas y grandísimas promesas. Amén. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 hay personas que niegan las promesas de Dios. Las niegan. Hay personas que dudan de las promesas de Dios. Pero hay cristianos que están esperando y siguen esperando el cumplimiento de las promesas preciosas y grandísimas de Dios. Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas, hermano.
Verso 4. Para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Dios en el bautismo, Manuel, nos hizo participar de su naturaleza divina. La palabra naturaleza en Efesios capítulo 1, Pablo la traduce como plenitud. Es decir, que el cristiano ha recibido la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. Es como David dice en el Salmo, mi copa está rebosando. Nosotros deberíamos estar rebosando de gozo, de paz, de bondad, de misericordia, porque hemos participado en el bautismo de su naturaleza divina. Dios nos hizo participar de su naturaleza divina para que nosotros fuésemos y podamos desarrollar el carácter de Cristo, porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos como su Hijo, santos como su Hijo, limpios como su Hijo, bondadosos como su Hijo, misericordiosos como su Hijo, perdonadores como su Hijo. Dios quiere crear en nosotros el carácter, la mente y el corazón de su Hijo Jesucristo. Por eso te hizo participar de su naturaleza divina. Por eso Él te ha dado la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. Para que usted y yo desarrollemos el carácter humilde, el carácter manso del Hijo de Dios. Les conté aquí la historia del escorpión. ¿Le conté la historia del escorpión? El escorpión quería atravesar un río y le fue a pedir ayuda al sapo. Sapito, ayúdame a cruzar el río, ¿me puedo subir encima de ti? El sapito le dijo, estás más loco, tú te subes y me pinchas y me matas porque tú eres un escorpión. El escorpión le dijo, te lo juro que no te pincho, te lo juro, porque si te pincho, tú te mueres y te hundes, y si te hundes tú, me hundo yo contigo y nos morimos los dos. Me convenciste, súbete. Y se subió el escorpión. Y cuando van por la mitad del río, el sapo siente el pinchazo. ¿Por qué lo hiciste? Si me lo juraste, me prometiste que no lo ibas a hacer. ¿Y qué le dice el escorpión? Así soy yo. Esa es mi naturaleza. No puedo ser diferente. No puedo cambiar. ¿Cuántos cristianos piensan así en el día de hoy y se excusan que no pueden cambiar su carácter, no pueden cambiar su mentalidad, no pueden cambiar su vida? Cuando estábamos muertos en delito y pecado, sí. Ahora no, porque usted y yo hemos recibido una nueva naturaleza divina. De modo que si usted y yo ahora estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. No hay excusa. No hay pretextos para no crecer, para no desarrollar una vida saludable en Cristo Jesús. Verso 4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, fuimos rescatados de la corrupción, de la maldad, del pecado que había en el mundo,
Cristo nos rescató, Cristo nos liberó de esa corrupción, de esa contaminación, de esa maldad que había en el mundo, a causa de nuestros propios malos deseos, a causa de nuestras propias concupiscencias. Nadie puede escapar de la corrupción que hay en el mundo. Nadie puede escapar de la maldad del pecado si este hombre o esta mujer no nace de nuevo en el bautismo, no recibe esa naturaleza divina en las aguas del bautismo. Amén. Hermanos, ¿cuál es el punto? No hay excusa. No hay justificación. No hay pretextos para no crecer, para no madurar, para no desarrollar una vida saludable espiritualmente a través de Cristo Jesús. Puedes culpar a los pastores, puedes culpar a los hermanos, pero puedes culpar a mucha gente, pero no tienes excusa. No puedes tener más pretextos para madurar espiritualmente, para ser santo como Cristo, humilde como Cristo, misericordioso como Cristo, bondadoso como Cristo, porque Él te ha dado todo para la vida y para la piedad. Te hizo participar de su naturaleza divina. Por eso tú eres un hombre espiritual. Por eso usted es una mujer espiritual. Porque tenemos la nueva naturaleza divina que nos dio Dios a través de Cristo. Amén. No podemos seguir viviendo en el mundo de Peter Pan y Campanita. ¿Te conté esa historia? ¿No? A mí me gusta ver esas películas con mi hija. Las veía con mis hijos. En el mundo de Campanita, en el mundo de Peter Pan, en el mundo de Nunca Jamás, en ese mundo, todos quieren ser niños. Nadie quiere ser adulto. Nadie quiere crecer. Nadie quiere madurar en el mundo de Nunca Jamás. Me preocupa que la iglesia de Cristo todavía siga viviendo en el mundo de Campanita, en el mundo de Nunca Jamás. No puedes seguir siendo niño toda tu vida. No puedes estar bebiendo leche espiritual toda tu vida. Tienes que decidirte a madurar, a crecer, a fortalecerte, a ir a la perfección. No podemos seguir viviendo en el mundo de Nunca Jamás. Tienes que decidir a madurar, a crecer y a ser una persona adulta espiritualmente. Porque Dios te ha dado todo para eso. No hay pretextos. No hay excusas. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Ya Dios me ha dado todo para mi crecimiento espiritual. Soy responsable de mi crecimiento espiritual. Soy responsable de mi desarrollo espiritual. Yo soy responsable de eso. Usted es responsable de eso. Nos ha dado todo para la vida y la piedad. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios ya ha hecho todo por ti. Dios hizo ya todo por ti. Ya te ha dado todo lo que tú necesitas para tu vida cristiana. Lo que usted necesita para su vida cristiana. Amén, hermanita. Amén, amén. Amén, Enrique. Francisco. Amén. Francisco hace... Ya Dios hizo todo por ti. Mira el versículo 5. Lo que me corresponde a mí ahora. ¿Cómo comienza el versículo 5? Vosotros también poniendo toda. ¿Por qué dice vosotros también? También. El también está en contraste con quién. Vosotros también. ¿Quién fue el otro sujeto?
Ustedes también. ¿Quién fue el otro sujeto? Dios. Dios diligentemente hizo todo por ti. Ahora tú muestra la misma diligencia que Dios mostró por ti. Muestra la misma diligencia que Dios mostró por ti. Ya Él mostró toda diligencia por ti. Ya Él entregó todo por ti. Tú ahora muestra la misma diligencia, el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio, la misma prontitud por tu vida espiritual. Porque Él ya mostró toda diligencia. Vosotros también. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Pero ve la actitud, ve la prontitud de esto. Dice el texto, con toda diligencia. Mira el verso 10. Mira el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. La palabra procurad es diligencia. Y mira el verso 15, 1:15. También yo procuraré con diligencia. Y mira el 3:14. 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dígalo, procurad con diligencia. Dios fue diligente, Pedro, yo soy diligente, ustedes también sean diligentes. Procuren con diligencia, es decir, tengo que ponerle empeño, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme, tiene que ver con prontitud, tiene que ser con esfuerzo esto. Hermano, la palabra que me enseñó mi hijo me dice el celo que yo debo tener, por mi propio crecimiento espiritual, por mi propia vida espiritual. Siente un celo por tu vida espiritual, siente celo por tu vida espiritual, siente celo por tu crecimiento espiritual, con toda diligencia. No hay pasividad aquí, no hay negligencia aquí. No puede existir eso. Vosotros también poniendo toda diligencia. Yo también procuraré con diligencia, dice Pedro. Versículo 5, 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Ahí está el motor de partida, ahí está el motor de arranque. Usted tiene fe, nosotros tenemos fe. Pero la fe que usted tiene, la fe que yo tengo, hermano, escuche, es la misma fe que tuvo el apóstol Simón Pedro. Es la misma, no es diferente. Lee el capítulo 1, verso 1, 1:1. 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué cosa hemos alcanzado? Una fe igualmente preciosa que... tú tienes la misma fe que tuvo Simón Pedro. Usted tuvo la misma fe que tuvo Simón Pedro. Manuel, recibiste la misma fe que tuvo el apóstol Pedro. La misma fe que recibió el apóstol Pablo. La misma fe que recibieron los apóstoles. Hemos recibido la misma fe. ¡Wow! No hay pretextos. No hay excusa para esto. Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe la virtud. La virtud es excelencia, tiene que ver con un carácter moral. La persona que moralmente tiene su carácter. Un carácter moral. La palabra virtud es excelencia, pero tiene que ver con mi decencia, mi limpieza de mi mente. La limpieza de mi limpio entendimiento. Por eso Pedro dice en el 3:1, miren el 3:1. 3:1.
Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación. ¿Qué cosa? Vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué nuestro limpio entendimiento? Porque los falsos profetas del capítulo 2 tienen la mente sucia, muy sucia, en el capítulo 2. Pero el cristiano debe tener siempre una mente limpia, buen entendimiento, limpio entendimiento, pureza. ¿Qué más dice Pedro? A la virtud, conocimiento, verso 6, y al conocimiento. La palabra conocimiento se usa 12, 14 veces en segunda de Pedro. La palabra gnosis, conocimiento, y la palabra epignosis, también es conocimiento. ¿Y por qué Pedro usa gnosis y epignosis? ¿Por qué usa Pedro esas dos palabras? Porque los falsos maestros del capítulo 2 tienen gnosis, tienen conocimiento, pero son orgullosos, son fornicarios, son adúlteros, son lascivos, son malos, son arrogantes, son mentirosos. ¿Tienen conocimiento de Dios? Sí, pero intelectual, un conocimiento solamente de la mente. Pero epignosis es un conocimiento total, es un conocimiento acabado, es un conocimiento profundo que tú y yo podemos tener de Cristo. El epignosis. La palabra epignosis o conocimiento se usa en Primera de Pedro. Bueno, eso es para los matrimonios mañana. Pero se usa: vosotros, maridos, vivir con ellas sabiamente. La palabra sabiamente es epignosis, el conocimiento total que tengo de mi esposa, la relación que tengo con mi esposa cuando llegamos a ser uno en el matrimonio. Esa misma palabra Pedro usa acá. Significa que usted y yo debemos tener un conocimiento profundo de Cristo, una relación íntima con Cristo, un conocimiento acabado de Jesucristo. Te pregunto, en segunda de Pedro, ¿cómo comienza la vida cristiana? 1, 2. ¿Cómo comienza la vida cristiana? Con el conocimiento de Cristo. ¿Cómo continúa nuestra vida cristiana? ¿Y cómo termina nuestra vida cristiana? Mira el 3:18, mira el 3:18. Mira el 3:18, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? Hermano, nuestra vida comienza conociendo a Cristo. Salimos del bautismo conociendo a Cristo. Continuamos conociendo a Cristo. Y nos vamos a morir conociendo a Cristo. Y cuando nos muramos, lo vamos a ver tal como Él es. Así comienza, así es y así termina la vida de un cristiano. Siempre conociendo a Cristo. Siempre conociendo al Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y conozcan a tu Hijo, a quien tú has enviado. No puedes estar en la iglesia de Cristo sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios, sin tener una relación con Él, sin tener un amor hacia Él. Estamos aquí porque conocemos a Cristo. No puedes estar en la iglesia de Cristo sin conocer a Cristo. Por eso las maestras de las escuelas de los niños tienen que preocuparse que nuestros hijos en la escuela dominical conozcan a Cristo, conozcan a Dios, conozcan al Señor. Amén. Al conocimiento, dominio propio. Versículo 6. ¿Por qué es importante el dominio propio en segunda de Pedro? Hermanos, Hermano, disculpa, cuando haces esta pregunta es cuando
Tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son donde tú estás, Ok. donde tienes que fortalecerse. Ok, quiero explicarte esto. El dominio propio es importante en 2 de Pedro porque las únicas personas que le dan rienda suelta a sus deseos son los falsos maestros del capítulo 2. Por eso ellos adulteran, fornican, mienten, engañan, porque ellos no tienen restricciones. Ellos no le dicen no a esto, ellos le dicen sí a todo. Los falsos maestros del capítulo 2. Ellos no se sacian de pecar, tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen el corazón lleno de lascivia. Por eso es importante aquí el dominio propio, porque las únicas personas que no tienen control, dominio propio de su propia vida, son los falsos maestros en el capítulo 2. Bien, hermano, cuando hablabas de gnósticos, acuérdate que uno de los falsos maestros que se presentaba en esa época eran los gnósticos. Ok, claro, exacto. Bien, bien, hermanito. Dominio propio. Dominio propio. El control, el dominio que tengo sobre mi boca y mi lengua para no hablar en contra de nadie, mal de nadie. Control sobre mis pasiones, control sobre mis deseos. ¿Cuántas fornicaciones podrían haberse evitado si tan solo esa señorita y ese joven hubiesen tenido dominio propio de sus deseos? ¿Cuántos insultos podrían haberse evitado si tan solo hubiésemos tenido control de nuestra lengua? Dominio sobre nuestra lengua. Dominio propio. La capacidad de decirle no a esto que me daña, a esto que me perjudica, a esto que me va a hacer daño a mí. Luego de dominio propio, paciencia. La capacidad de soportar cualquier prueba o cualquier mala situación. En 2 de Pedro, la paciencia tiene que ver con soportar momentos difíciles, situaciones difíciles y también soportar a personas que son muy difíciles de soportar. ¿Conoce usted personas difíciles? ¿Conoce usted personas desagradables que son difíciles de llevar? Y todos miran para el lado así. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. La piedad, eusebia, es una palabra muy rica aquí en 2 de Pedro. Piedad, eusebia, impiedad, eusebia. ¿Por qué es importante sostener? Porque los únicos impíos, los únicos que tienen una vida de impiedad, son los falsos maestros del capítulo 2. La piedad de Noé. Él se salvó con su familia. La piedad de Lot. Cuando cayó fuego y azufre, se salvó Lot y sus hijas. La piedad cristiana tiene que ver con una vida dedicada a Dios, una vida consagrada a Dios. El piadoso o la piadosa es la persona que está consciente que está siempre en la presencia de Jehová. Siempre está delante de Dios. Puedes estar en el cine, puedes estar en un partido de fútbol, puedes estar en tu habitación viendo tele, puedes estar en tu oficina, pero siempre estás consciente que estás delante de Dios, que estás en la presencia de Dios. Siempre, porque eres piadoso, porque eres temeroso de Él, porque estás consciente de su omnipresencia, estás consciente de su omnisciencia, estás consciente de su omnipoderoso Dios. Estás consciente que Él escucha hasta tus más íntimos pensamientos. Estás consciente, porque eres piadoso. Sabes que Dios te observa, sabes que Dios te mira, sabes que Dios te guarda, porque estás consciente de su presencia. Esa es una mujer piadosa, ese es un joven piadoso. La piedad. Versículo 8.
7, a la piedad, afecto fraternal, el amor entre los hermanos, y al afecto fraternal, amor, que es el vínculo perfecto. Verso 8, verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Pregunta, ¿están estos frutos en tu vida? ¿Eres piadoso? ¿Soy piadoso? ¿Tengo paciencia? ¿Tengo amor fraternal? ¿Tengo dominio propio? ¿Tengo la virtud de la moral? ¿Están estos frutos en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo te hiciste cristiano? ¿Hace cuánto tiempo te bautizaste? ¿Están estos frutos en tu vida? ¿Abundan estos frutos en tu vida? ¿Abundan estos frutos en tu vida? Tú tienes que preguntarte eso. Porque el árbol se conoce por el fruto. El árbol se conoce por el fruto. ¿Qué clase de árbol eres tú? ¿Qué clase de árbol soy yo? Hermano, si tú llegas a tu casa esta noche y haces una lista de estos frutos y lees el capítulo 2, los frutos o las obras de los falsos maestros, ellos son orgullosos, ellos son envidiosos, ellos son celosos. Los falsos maestros están llenos de frutos también, pero son obras de la carne. Entonces Pedro está preguntando, ¿están estos frutos espirituales en tu vida? Examina tu vida. Evalúa tu vida, hermanito. Por un día deja de examinar la vida de otros. Deja de evaluar la vida de otros. Por un día en tu vida, evalúa tu propia vida, examina tu propia vida. Revisa tu propia vida por una vez en la vida. Examina tu propia vida, tu propio corazón, tu propia relación con Cristo. Porque dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene una buena relación con Cristo no puede ser ociosa, no puede ser ocioso y no puede tener fruto. Es decir, que si hay negligencia en mí, si hay pereza en mí, si no hay frutos espirituales en mi vida, es porque mi vida anda mal en mi relación con Cristo. Eso es lo que pasa nomás, nada más que pasa. En cuanto al conocimiento de Jesucristo. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de su poder. Conocimiento de su naturaleza divina. Conocimiento de las promesas que Él nos ha hecho. Conocimiento de su humildad, de la santidad de Cristo. Yo debo tener conocimiento de quién es Cristo. Conocimiento de su poder. Conocimiento de su grandeza. Conocimiento de su sacrificio, su sepultura y resurrección. Tengo que tener ese conocimiento de Él yo. Uno tiene que evaluar su vida, tiene que examinar su vida. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, las que ya mencionó, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mira, el que tiene y el que no tiene. El que no tiene vuelve a la oscuridad, vuelve a su antigua vida, vuelve a la oscuridad de la cual Cristo le sacó. ¿Que yo puedo volver a la oscuridad? Sí. ¿Que yo puedo perder mi salvación? Sí. ¿Que yo puedo retroceder? Sí. Hasta olvidarme de los antiguos pecados que Cristo me perdonó. Mira el 2.20, mira el 2.20. 2.20. Ciertamente, si
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Escaparon de las contaminaciones del mundo, escaparon de las tinieblas por el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué pasó con ellos? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al barro. Habiendo escapado de las contaminaciones del mundo. Leamos el versículo 20 de nuevo. Si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, escaparon por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasó con ellos? Enredándose otra vez, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Versículo 21, veamos el texto. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Hermano, según este pasaje, mira el versículo, capítulo 2, verso 1, 2:1. Te voy a mostrar algo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué van a hacer estos falsos maestros? ¿Negarán a quién? Al Señor que los rescató. Negarán al Señor Jesucristo, quien los había rescatado, quien los había perdonado, quien los había salvado. Negaron al Señor. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ellos se apartaron del camino de la verdad. Mira el verso 15. Mira el verso 15. Han dejado el camino recto. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Hermano, estas personas dejaron el camino de la verdad, dejaron el camino recto, dejaron el camino de la justicia, volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la verdad, no haber conocido el camino recto, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese dicho no haber conocido el camino de la justicia. El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al barro. Dejaron el camino recto, dejaron el camino de la verdad, conocieron el camino de la justicia, escaparon de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse. Volvieron a enredarse. Y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Volvamos al capítulo 1, por favor. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Los frutos. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Sean más diligentes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas. ¿Cuántas veces cayó Simón Pedro? ¿Cuántas veces tropezó Simón Pedro? Ahora Pedro nos está diciendo, si haces estas cosas, si tienes estas cosas, vas a estar firme, vas a estar estable, vas a perseverar. Pedro quiere que nuestras vidas sean firmes, sean estables, sean maduras. El que tiene y el que no tiene estas cosas. Ahí están los dos. Hay consecuencias. Hay consecuencias para el que tiene estos frutos y hay consecuencias para el que no tiene estos frutos. Hay consecuencias para el cristiano que fue diligente y para el cristiano que fue negligente. Hay consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Verso 11.
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que tiene estas cosas, una entrada amplia, una entrada generosa al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vale la pena el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación por nuestra vida espiritual. Vale la pena. Vale la pena abstenerse de cosas por estar en oración, por estar frente a la palabra de Dios, por reunirse como iglesia de Cristo. Cuida, Manuel, tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual. Cuidemos nuestra vida espiritual. Seamos diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Seamos diligentes en nuestra relación con Cristo. Vale la pena ser diligente. Vela por tu vida espiritual. Vela por tu santidad. Vela por lo que Dios te ha dado. Por lo que Dios te ha entregado. No descuides una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor. Porque si los ángeles que pecaron recibieron justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No descuides tu salvación. No descuides tu vida espiritual. Que Dios me los bendiga, hermanito.